2025 el SEO va a cambiar y va a cambiar mucho. Y sobre todo, dos tendencias van a cambiar las reglas del juego. Las búsquedas impulsadas por inteligencia artificial y el increíble poder de los videos para posicionarse en los primeros lugares. Por eso, en este video, vamos a ver cómo optimizar tu contenido para aparecer en las primeras respuestas de Google IA Overview. Técnicas para crear videos que se posicionen sin necesidad de equipamiento costoso y, lo más importante, cómo multiplicar tu tráfico orgánico combinando ambas tendencias para estar por delante de tu competencia. Empecemos. Primero vamos a ver qué es Google IA Overview. Básicamente es una funcionalidad que utiliza inteligencia artificial para responder directamente a las preguntas de los usuarios. En lugar de ofrecerse una lista de enlaces, como hace ahora Google, se va a crear una respuesta de IA rápida y detallada basada en su propio análisis de la web. Vamos, lo que hace Perplexity pero directamente en el buscador de Google. Por ejemplo, si buscas cómo optimizar una tienda online para búsquedas por IA, Google te va a mostrar una respuesta generada automáticamente con IA en la parte superior y te va a dar un par de links con los que va a justificar su respuesta. Ahora, aunque Google IA Overview todavía no llegó a España ni a muchos países de Latinoamérica o Europa, Google ya lo está implementando en lugares como Estados Unidos y Reino Unido. Y eso es una cuestión de tiempo antes de que esté disponible de forma global. Por eso, cuando esto pase, quienes estén preparados van a tener una ventaja enorme sobre el resto. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que tu contenido aparezca en estas búsquedas? Bueno, análisis realizados en Estados Unidos muestran que si bien tener enlaces bien posicionados es importante, estar primero en la búsqueda orgánica no te asegura aparecer primero en las respuestas de IA Overview. La clave está en responder exactamente lo que el usuario pregunta. Mientras más alineados estén tu título y el contenido con la pregunta específica, mayores son las posibilidades de posicionarte. Por ejemplo, volviendo a la búsqueda de antes. Si alguien busca cómo optimizar una tienda online para búsquedas por IA, el título de tu página debería ser algo como ¿cómo optimizar tu tienda online para búsquedas con IA en 2025? Y luego, asegúrate de que el contenido sea directo y sin rodeos, respondiendo exactamente a esa pregunta. La información hiperfocalizada va a ser fundamental. Ahora, ¿por qué es tan importante aparecer en los primeros 3 resultados en este tipo de búsquedas? Esto es sencillo. Si la IA ya les brinda a los usuarios la respuesta que quieren, ya no van a tener la necesidad de bajar más en las páginas para buscar más información. Y lo máximo que van a hacer es ir a ver si las fuentes consultadas les inspira confianza. Y para eso, también lo más probable es que se queden con las primeras fuentes que les aparecen y no se metan a revisar todas una por una. Por lo que si tu página aparece en la posición número 6, por más de que sea una muy buena posición, va a tener muchas menos posibilidades de ser vista. Ahora, vamos al segundo punto que ya está tomando vital importancia en el posicionamiento SEO, el video. Google está mostrando cada vez más videos en sus resultados citándolos en las primeras posiciones de su buscador. Y lo hace por varias razones. Los videos son más auténticos, más difíciles de falsificar y transmiten mucha más autoridad que un texto plano. Además, las nuevas generaciones se inclinan por consumir en su gran mayoría este tipo de contenido, buscando casi toda la información que necesitan en YouTube o incluso TikTok. Lo interesante acá es que todavía hay muchas preguntas y keywords que todavía no tienen respuestas claras en este formato. Y eso significa que hay un océano azul de oportunidades. Por ejemplo, imagínate que alguien busca cuáles son las mejores zapatillas para correr en montaña. Si no hay un video claro que responda a esa duda, puedes ser el primero en ocupar ese espacio y captar toda esa audiencia. Además, con el video no necesitas toneladas de backlinks para posicionarte. Desde el primer día los videos pueden generar tráfico, mientras que los blogs pueden tardar meses. Y no hace falta que tus videos sean largos, muestres la cara, ni que hagas una gran inversión en equipamiento para que funcionen. Puedes usar programas como OBS para grabar la pantalla y usar el micrófono de tu teléfono. Y después mejorarlo con Adobe Podcast u otro programa similar. Y un video de entre 3 y 10 minutos es suficiente siempre y cuando sea claro, directo y responda a las preguntas del usuario sin dar vueltas. Hay miles de videos en YouTube que enseñan cómo hacerlo, pero te voy a resumir los 5 puntos más importantes. Gancho inicial, técnicas de retención, contenido de valor, llamada a la acción para redirigir a los usuarios y por último, pero quizás lo más importante, una miniatura y un título que llamen la atención. La miniatura y el título son casi más importantes que el contenido en sí mismo, porque no importa qué tan bueno sea el contenido si nadie hace clic para verlo. Ahora, que los videos aumenten su relevancia, no significa que los blogs queden totalmente obsoletos. Lo ideal sería combinarlos. Por ejemplo, puedes usar los guiones de los mismos videos para crear los artículos para el blog. Agarrás el video, lo transcribís, le pedís a ChatGPT que te haga un artículo, le das tu toque, lo optimizás
y listo, publicás el artículo, incluyendo el video en el cuerpo, obviamente. Y así, un solo video te puede posicionar en Google, YouTube y servir como base para más contenido. En resumen, el SEO en 2025 va a tener dos tendencias que tenés que tener en cuenta para posicionarte. Las búsquedas con IA, que van a premiar las respuestas directas y claras, y los videos, que ya son el contenido más poderoso para captar tráfico y convertir. Ahora solo nos queda saber cómo buscar las palabras clave para las que nos podemos posicionar, pero eso ya lo voy a tener que explicar en otro video. De momento, si les interesa aumentar su productividad automatizando tareas sin pagar por ChatGPT Plus, les recomiendo mirar este otro video. Chao.